11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque Jesucristo es tu Hijo amado y en Él tienes tu gozo, tu satisfacción, Señor, tu gozo, Señor, tu complacencia. Y oramos en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas esta reunión, Señor, con tu presencia. Nosotros también amamos a tu Hijo y nosotros también nos complacemos en Él. Señor, que en esta reunión podamos, Señor, experimentar esta profundidad, Señor, de amar a Jesús con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, y que podamos experimentar, Señor, esta plenitud que hay en Jesucristo. Nos complacemos hoy en tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador.
el deseo de su corazón. No le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le perseveraras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú lo has llenado, Señor, de gran honra, Señor, de esplendor y majestad. Gracias, Padre, porque tú le has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, lo levantaste de los muertos, Señor. Él resucitó, Señor, y venció a la muerte, Señor Jesús. Y ahora, Señor, lo has dotado de bendiciones eternas, Señor. Le has dado la alegría de tu presencia, Señor. Señor Jesús, te bendecimos, Señor Jesús. Tú has vencido, Señor, y estás sentado a la diestra del Padre, Señor, en el lugar de honor, Señor. Te bendecimos, Señor. Tu iglesia te bendice, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo, amén. Señor, venimos a este lugar, todos unánimes, movidos por tu mismo Espíritu, Señor. Sigue inundando, Señor, nuestro ser, completamente, Señor, de tu bendito Espíritu Santo, para ser guiado, Señor, por Él, no a nuestras fuerzas, Señor, sino con tu bendito Espíritu Santo. Disponemos toda nuestra voluntad, Señor, para que tú hables. Abrimos nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y Él es nuestra vida. Bienvenido seas a este lugar, Señor, con todos tus siervos, tus hijos, Señor, que nos has elegido, Señor, nos has apartado para ti. Te pertenecemos, Señor, somos tu porción y tú eres nuestro único Dios verdadero, fiel y santo. En el nombre de Jesús, Señor, honramos tu nombre. Salmos capítulo 22, verso 19 y 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Padre, te damos muchas gracias, Abba Padre, por tu palabra, Señor, que tu palabra es la palabra profética más segura que tenemos y mediante tu palabra podemos orar, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes para estar cercanos a ti, Dios. Ayúdanos a estar cercanos a ti, Señor. Ser cercanos tuyos, Dios, te lo suplicamos. Y así como ayudaste a nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú fuiste su fortaleza, lo levantaste entre los muertos, Abba Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ti, oh Dios, Él pudo resucitar. Te pedimos que tú seas nuestra fortaleza, Señor, que libre nuestra alma de la espada, Señor. Líbranos, Dios, del poder del enemigo, líbranos del poder del perro, Señor. Te pedimos, Señor, que nos salves de la boca del león, Dios. Abba, te suplicamos por ello, tú eres nuestra fortaleza. Corre fuerte es tu nombre, Jehová, a ti correrá el justo y será levantado, Señor.
Nosotros somos justificados por medio de la fe, Señor. Muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo, Abba. En este día, Señor, en esta tarde te ofrecemos a Jesucristo como nuestro sacrificio, Señor. Te ofrecemos a Jesucristo en quien tú tienes tu complacencia, Señor. Te lo ofrecemos, Señor. Te ofrecemos a Jesús, a Jesucristo, a todo aquello que hemos adquirido de Jesús durante la semana, Señor. Te lo ofrecemos, Abba. Deleítate en Jesucristo, Señor. Deleítate en Jesús, Abba. Te ofrecemos a Jesucristo, Dios. Te lo ofrecemos como la suma de todos los sacrificios, Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú has provisto a este Cordero inmolado, Dios. Te damos muchas gracias, Abba. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Mi deseo más fuerte es ver tu aparición. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Ven, Jesús, ven. Nada se compara con tenerte, Jesús. Desprecié mi vida y vine en pos de ti, porque nada se compara con tenerte, Jesús. Ven, Jesús, ven.
Señor, esperamos tu venida, Señor. Señor, ven pronto. Aquí te esperamos, tu iglesia te espera. En nombre de Cristo Jesús, amén.
establecido. Señor, tú eres santo, tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre, Señor, en esta reunión de iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú has prometido estar en medio de nosotros y creemos, Señor, que tú estás aquí. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, tú estás cercano a nosotros y estás cercano a todo aquel que invoca tu nombre. Señor Jesús, confesamos delante de todo el universo y de toda tu creación que tú eres el Señor para gloria de Dios el Padre. Con nuestros labios, con nuestra lengua, confesamos, Señor, esta realidad. Tú eres el Señor para gloria del Padre. Bendecimos, Señor, tu nombre, Señor, que nos ha sido dado. Y gracias te damos, Señor, porque ha sido a través de tu muerte y de tu resurrección que estamos aquí, Señor. Hemos sido redimidos con tu sangre, hemos sido rociados con tu preciosa sangre y nos has sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos completamente tuyos, Señor. Gracias porque tú eres el que formaste la iglesia y formamos parte de ella, Señor. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos, Señor, anunciado el Evangelio, Señor, el reino que se ha acercado a nosotros para estar aquí delante de ti, Señor. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra. Oramos que, Señor, en este momento, Señor, las Escrituras nos sean abiertas, Señor, y que podamos, Señor, recibir de ti, en el nombre de Jesús, lo que tienes para nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesucristo y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Gracias a Dios que podemos estar esta tarde y pues vamos a seguir hablando un poquito de lo que sucedió con Zorobabel, con este hombre, sí, que pues tuvo una tarea, una labor que le encomendó Dios de edificar la casa de Dios. Fue un líder, fue el gobernador de Judá, fue colocado por Ciro. Sabemos que Dios colocó también a Ciro, Dios colocó a Zorobabel para ser este gobernante sobre su pueblo. Y pues esta labor de edificar la casa de Dios, hemos visto que no fue fácil. Se levantaron pues pobladores, ahí algunos cananeos que quisieron aparentemente colaborar en esta edificación, en este trabajo, en esta labor de edificar la casa de Dios, pero sus intenciones eran otras. De hecho, fueron enemigos de Dios y se levantaron con violencia, corrompieron a algunos consejeros y con fuerza y violencia, pues ellos detuvieron aquella labor, aquella edificación de la casa de Dios. Pero vemos que de pronto intervienen dos profetas que son levantados por Dios, Ageo y Zacarías, para que otra vez a través de esta palabra profética, tanto Zorobabel como Josué y el resto del pueblo, los sacerdotes y levitas, pudieran ser despertados en sus espíritus. Dios los despertó en sus espíritus y comenzaron a retomar aquella obra que fue frenada, que fue detenida probablemente por 20 años, más o menos 20 años.
Entonces Dios despertó en un momento el espíritu de estos hombres, pero por esta violencia, por esta oposición para seguir trabajando en la edificación de la casa de Dios, como que menguó este asunto. Entonces Dios tuvo que intervenir otra vez para despertar sus espíritus y retomar aquel trabajo, aquella labor y seguir edificando la casa de Dios. Entonces quiero que retomemos algo que vimos la vez anterior y espero que al pues recordar un poquito esto, que ya lo vimos anteriormente, pero quiero retomarlo. Dios como que ha insistido en que retome un poquito esto, porque va ligado con lo que vamos a ver más adelante. Y al ver lo siguiente, espero que Dios nos anime, hermanos, que Dios nos pueda avivar, que despierte nuestro espíritu, porque esta labor de despertar nuestro espíritu es algo que va más allá de que yo esté aquí al frente y los exhorte y les diga lean su Biblia y reúnanse y etcétera. Es Dios el que despierta nuestro espíritu, es lo que Él hizo. Dios despertó el espíritu de Ciro, despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, despertó el espíritu de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas de Benjamín y de Judá y del resto del pueblo, y ellos fueron unidos como un solo hombre para realizar esta labor de edificar la casa de Dios. Así que es una labor que Dios hace en nosotros. Así que yo espero que esto también sea utilizado por Dios para que nuestro espíritu despierte y podamos laborar junto con Dios en todo el trabajo que Él tiene por realizar en esta tierra con su iglesia. Bueno, entonces Esdras, hemos visto un poquito, hemos avanzado un poquito del capítulo 1 al versículo 5, y Esdras en el capítulo 4 ya vimos cómo nos describe varios esfuerzos para obstaculizar la reedificación del templo de Dios en Jerusalén. Ahí Esdras capítulo 4 del 1 al 23 podemos ver estos obstáculos. Bueno, estos esfuerzos por los enemigos, a través de los enemigos del pueblo de Dios, fueron satisfactorios en algún tiempo, pues 20 años más o menos. Entonces, y el proyecto de la reedificación de la casa de Dios en Jerusalén se detuvo pues por casi estos 20 años. Entonces, en este tiempo, mientras se detuvo la reedificación de la casa de Dios, los judíos se olvidaron de algo que era muy importante, el motivo por el cual salieron de la cautividad, de las cadenas de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Se olvidaron de la casa de Dios, se olvidaron completamente, y entonces ellos, al ver esta oposición de los enemigos, se enfocaron en sí mismos, es decir, comenzaron a construir sus propias casas, y esto no fue grato delante de los ojos de Dios. Dios no lo vio bien. No vio bien que su casa estuviera vacía, que estuviera desierta, mientras todo el pueblo entonces comenzó a construir sus propias casas. Ellos pensaban que no era el tiempo de Dios, porque los adversarios pues los amedrentaron, se levantaron en contra de este proyecto. Ahí Esdras capítulo 4, y entonces los enemigos pues utilizaron de intimidación, atemorizaron con violencia al pueblo de Dios, sobornaron a algunos consejeros, además de difamarlos como rebeldes. Entonces todo esto fue utilizado para que ellos pues frenaran esta labor, edificar la casa de Dios. Miren, hermanos, cuando pasamos tiempos difíciles, o sea, el tiempo que estaba viviendo el pueblo de Dios, los que regresaron de la deportación a Babilonia, estaban enfrentando un tiempo difícil, un tiempo complicado, ¿estamos de acuerdo? Era un tiempo duro. Pero cuando nosotros enfrentamos también tiempos difíciles, podemos caer en dos situaciones que no son favorables para nosotros, que no son buenas. Entonces, lo primero es que puede venir un desánimo. Yo creo que este pueblo experimentó en parte un desánimo, pero también en parte un conformismo. Entonces, cuando enfrentamos situaciones complicadas, situaciones difíciles, podemos experimentar dos cosas. Lo repito,
desánimo, ¿sí? Que no debemos de meternos en ese desánimo y que el desánimo de pronto nos envuelva y nos descalifique de aquello que Dios quiere realizar con nosotros. En este caso, ellos tenían que edificar la casa de Dios. Pero si no es por un lado el desánimo, por otro lado podemos entrar en un conformismo extraño. Y esto es parte de lo que experimentó este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en sí mismos, edificaron sus casas, pero se olvidaron de la casa de Dios y la casa de Dios se mantuvo desierta. Entonces ellos entraron en un conformismo. Bueno, pues está la oposición difícil, están los tiempos duros porque estos enemigos se han levantado con violencia, han sido agresivos, han sido groseros, se han levantado, ¿sí?, contra nosotros, han corrompido muchas cosas, se han levantado contra nosotros. Así que, bueno, pues para llevar la fiesta en paz, pues nosotros vamos a estar tranquilos y en lugar de llevar a cabo aquello por lo cual Dios nos trasladó de Babilonia a Jerusalén, edificar la casa de Dios, mejor nos enfocamos en nosotros mismos y vamos a dedicarnos a diseñar, a construir nuestras propias casas. Mira qué bonita quedó mi casa, ¿de acuerdo? Entonces ellos entraron en un conformismo extraño. En un principio probablemente fue desánimo, pero esto se convirtió en un conformismo. Entonces todo esto frustró la edificación, la reedificación de la casa de Dios, pero ellos se enfocaron en sí mismos, dejando desierta la casa de Dios y construyendo sus propias casas. Ageo, capítulo 1, que fue uno de los profetas que comenzó a hablar por parte de Dios, precisamente para que se despertaran de su letargo, para que dejaran de ocuparse en sí mismos y tuvieran la carga de edificar la casa de Dios, fue utilizado por Dios este profeta Ageo. Así que ahí en el capítulo 1, en el versículo 4 y en el versículo 9, Dios le dijo a este pueblo: mi casa está desierta, pero ustedes se han enfocado en sus propias casas. Vamos a leer estos versículos. Capítulo 1, vamos a leer desde el 2, por favor, desde el 1 hasta el versículo 9. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fíjense, entonces ellos decían: no es tiempo de edificar, es tiempo de edificar, pero nuestras casas, no la casa de Dios. Y mientras tanto la casa de Dios estaba desierta. Dice, versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien en sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten en sus caminos, suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa y pongan en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y se encierran en casa y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Entonces podemos ver que Dios no estaba contento con esto, no estaba satisfecho con que ellos se enfocaran en sí mismos. Entonces en el versículo 4 y en el versículo 9, Dios dijo de su casa: mi casa está desierta, ¿de acuerdo? Bueno, esta palabra desierta tiene un significado que nos deja ver cuál es el sentir de Dios en relación a su casa, aún en estos tiempos.
Y esta palabra desierta del versículo 4 y 9 nos habla de que todo estaba seco y arruinado en la casa de Dios. Había una devastación. Acuérdense, la casa de Dios fue destruida por Nabucodonosor, quemada hasta cenizas, y lo único que pudo hacer Zorobabel fue colocar el altar del holocausto y colocar los cimientos de la casa de Dios. Entonces la casa se encontraba devastada, eso significa la palabra desierta, estaba en ruinas, estaba completamente destruida y estaba en escombros. Eso significa la palabra desierto o desierta de estos dos versículos. Pero también esta palabra me llama la atención que signifique soledad, abandonar y tristeza. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque la casa de Dios estaba sola y abandonada. Y es triste, hermanos. La realidad es que es triste ver que la casa de Dios esté sola y que la casa de Dios también esté abandonada, porque ese era el caso en estos tiempos. Pero fíjense cómo en estos tiempos también la casa de Dios sufre de esta violencia. Yo lo califico de esta manera, es una violencia. ¿Y por qué razón? Porque es triste, hermanos, que la casa de Dios esté en muchos momentos sola y esté abandonada. ¿Por qué está sola y está abandonada? Porque los cristianos no tienen interés en la casa de Dios. No tienen interés, por ejemplo, en una reunión de oración. No tienen interés en una reunión como esta que estamos celebrando en honor a Jesucristo. Es la voluntad del Señor que estemos reunidos en su nombre. Pero veía esto, hermanos, fíjense, si hay una tristeza por el abandono de muchos congregantes que de pronto ven como, no sé qué piensen, no sé qué es lo que pasa por la mente de muchas personas, por el corazón de muchas personas, que tal vez vean la reunión de iglesia como tiempos antiguos en sus vidas, el tal vez ir a misa y recibir agua bendita para que en esta semana me vaya bien. Pero la reunión de iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Y me llama la atención que esta palabra desierta también signifique tristeza, porque yo les voy a confesar algo muy personal, es muy mío. Muchas veces sí he experimentado esa tristeza por la ausencia de muchos hermanos en la reunión de iglesia. Hubo un día, se los he contado, pero vale la pena volvérselos a contar. Hace algunos años, pues ninguno de ustedes estaba aquí. Dios nos envió a este lugar y tuvimos una reunión un miércoles, un día como pero ese día me parece que era 24 de diciembre. No fue nadie a la reunión, nadie. Solamente estaba mi hija Ivana y estaba yo. Bueno, Maya era una bebé, en aquel entonces era una bebé, y mi esposa Irma estaba embarazada de René, todavía no nacía René, y fue un embarazo de alto riesgo, el embarazo de mi esposa, de Irma, y aparte tenía unas náuseas terribles que también por ahí le estaban generando algunas ¿cómo se llaman? Úlceras. O sea, fue un tiempo muy difícil y ella no pudo acompañarme en aquella ocasión. Pero después, una semana después, pues era Año Nuevo, ¿no? Bueno, esas dos reuniones no hubo nadie más que Ivana y yo. Y de hecho Ivana, me acuerdo, pues estaba chiquita, ahí estaba en el piso, ahí con una libreta, haciendo unos dibujos y todo el asunto. Y de pronto me volteaba y me veía y me decía, papá, ¿y a quién le estás hablando? Bueno, aunque no había nadie más que ella y yo, no crean que no prediqué, hermanos. De ahí les he dicho que las sillas tienen un comportamiento ejemplar, porque nunca están bostezando, ni se levantan al baño, ni protestan porque me extienda otros 5 minutos. Es una actitud que me gustó mucho de las sillas. Pero de pronto mi hija volteaba y me decía, ¿y a quién le estás hablando? Bueno,
la persona que no faltó a esas reuniones principalmente fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido su presencia. Donde 2 o más se congregan, ahí estaba mi hija y estaba yo. Entonces la presencia de Cristo, la presencia de nuestro Dios estaba en esa reunión, ¿de acuerdo? Y aparte le pudimos hablar a toda la creación de Dios. Entonces, pero sí da tristeza, hermanos. Hubo una persona que en algún momento se atravesaba, esto es hace muchos años, no crean que es algo reciente. Una persona me preguntaba, oye, pues es Semana Santa y es los días Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo de Resurrección, algo así. ¿Va a haber reunión? Porque pues, esos días son como muy así importantes, ¿no? Pues claro que sí, o sea, ¿o qué piensan que van a ser días de vacaciones o qué? O sea, son días donde tenemos que reunirnos como iglesia. En una ocasión rentábamos en otro lugar y precisamente también en un tiempo así de Semana Santa, pues nosotros rentábamos aquí enfrente de la Flor de México, ahí enfrente en ese edificio, hay un local pequeñito, pero de pronto al estar ahí algunos meses, o no recuerdo si algunos años estuvimos ahí, de pronto llegó a utilizar toda una planta arriba, ¿sí?, otra iglesia cristiana. Entonces habíamos 2 iglesias reunidas en un mismo edificio. Eso no se me hizo tan sano, pero de pronto ellos llegaron un domingo y pusieron un cartelón ahí en la puerta que daba hacia la calle. Dijeron, felices Pascuas, nos vemos hasta el próximo domingo. Y ahí recuerdo que ahí estábamos Oscar y yo, saben Oscar, ¿no? Y rápido quitamos ese letrero, porque dijimos, no vaya a pensar algún hermano de nosotros, de la iglesia que se reúne con nosotros, que de pronto suspendimos la reunión. O sea, es triste, hermanos, que la iglesia se abandone por cosas que no tienen que ver con la vida en Cristo. O se abandona porque hay un juego de fútbol, o, ¿qué les parece si mejor proyectamos el juego de fútbol aquí? Para que haya una unidad, ¿no?, entre nosotros. No vamos a proyectar el juego de fútbol de América contra Guadalajara porque va a haber división, pero sí vamos a proyectar un juego de México porque ahí va a haber unidad, ¿de acuerdo? O sea, estoy siendo sarcástico, no me funciona lo sarcástico a mí, no vayan a creer que estoy proponiendo esto, pero muchas iglesias abandonan y dejan en soledad la iglesia por proyectar sus juegos de fútbol en una reunión de iglesia. Eso no puede ser posible. Pero ahora vamos recortando este asunto y ahora pensemos en nosotros. Nos es fácil abandonar y dejar sola la reunión de iglesia por cualquier motivo. Esto es algo que sí llena de tristeza, hermanos. Les digo de parte mía, pero estoy seguro que a Dios también es algo que no le agrada y que también le lastima el que su casa esté vacía, el que su casa esté desierta, el que su casa esté sola y esté abandonada. Entonces vemos, amados hermanos, que esto es lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Por eso les digo que los tiempos de dificultad que estaba enfrentando aquel tiempo el pueblo de Dios podría en un principio desanimarlos, pero después entrar en un conformismo. Pues ya que la casa de Dios esté abandonada, esté desierta, esté sola, total, los enemigos son muchos, no podemos contra ellos. Cuando estamos desanimados, no hay cosa mejor que estar en la reunión de iglesia. En los tiempos complicados, en los tiempos difíciles y también en los tiempos de refrigerio y de bonanza, tenemos que estar en la casa de Dios. Pero bueno, ahora déjenme decirles algo. Entonces es triste ver la casa de Dios sola y abandonada porque a veces tenemos otros intereses y ponemos otras cosas y le damos más importancia a otras cosas que la reunión de iglesia. Y déjenme decirles que no es esta la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en una parábola en Lucas 14, versículo 23, ve por los caminos, dice, y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ya hablamos en algún momento de este versículo y dice la última parte, para que se llene mi casa. Esa es la voluntad del Señor, que su casa sea llena, hermanos. Que la casa de Dios pueda ser llena de aquellos
que han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han recibido el llamado de Dios, aquellos que han sido sellados por su Espíritu, aquellos que han sido trasladados de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo para formar su iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Si no hay nadie, hermanos, no pienses que este local es la iglesia. La iglesia la formamos tú y yo cuando nos reunimos en el nombre de Cristo. Entonces la casa de Dios, la voluntad de nuestro Dios es que su casa esté llena. Porque Él ha llamado a muchos, pero ¿dónde están ellos? Seguramente hay otros intereses, otras cosas de mayor importancia que la reunión de iglesia. Bueno, yo no niego, hermanos, que hay momentos en los que tenemos que ausentarnos. ¿Por qué? Porque estás enfermo, porque tienes un trabajo, porque te enfermaste, no sé, o sea, hay momentos, pero no tiene que ser el común denominador de los verdaderos santos hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios ama y anhela estar en la casa de Dios, como David. David decía, anhelo estar en tu casa, en tus atrios. Es un anhelo, es un deseo que es genuino y que es sincero en aquel que puede tener la apertura espiritual, puede tener el entendimiento espiritual de lo importante que es estar juntos con los santos de Dios. Entonces, el Señor dijo, para que se llene mi casa, esa es la voluntad del Señor, que la casa de Dios esté llena. Abandonar la casa de Dios no trae buenas cosas. Todo lo contrario, Ageo, ya lo leímos hace un momento, capítulo 1, el versículo 6 y luego del 9 al 11, nos mencionan cosas que son desfavorables cuando nuestro interés no está en la casa de Dios, cuando nuestro corazón no está en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo debemos amar la casa de Dios? Yo pensaba en aquel pasaje de Éxodo y de Deuteronomio, donde en ciertos años los esclavos podían salir libres, pero había una ley que decía que si el esclavo amaba a su amo, a su señor, y amaba la casa de su amo y a su familia, entonces podía decidir el que se le perforara su oreja con lesna ante la casa de ese amo y sería su siervo para siempre. Pero ¿por qué podría llegar a decidir un esclavo cuando llegaba el tiempo de su libertad el quedarse con ese amo, con ese señor? Era porque lo amaba, pero también porque amaba su casa. Hermanos, nosotros debemos amar la casa del Señor, amar la iglesia de Cristo, la reunión de los santos. Entonces, abandonar la casa no trae buenas cosas, todo lo contrario. Versículo 6, Ageo 1:6 dice lo siguiente: siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal no recibe su jornal en saco roto. Es decir, no hay nada que te pueda satisfacer. Aquí la palabra menciona en este versículo 6 la palabra satisfechos, ¿de acuerdo? Dice, siembran mucho, recogen, etcétera, etcétera. Dice, y no quedan satisfechos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta palabra satisfechos. Bueno, y luego del versículo 9 al 11, ¿no? Donde, bueno, ya lo leímos anteriormente, ¿no? Hasta la lluvia Dios la detiene, ¿de acuerdo? Porque su casa está abandonada. Su casa está sola, su casa está pues abandonada, está desierta. Y el Señor no desea esto. Bueno, en este versículo 6, Ageo 1:6, se nos dice que lo que nos está dando a entender aquí la Escritura es que si nuestro corazón, amados hermanos, no tiene el deseo de cuidar la casa de Dios para la satisfacción de Dios, entonces no importa cuánto nosotros podamos comer o beber, ni cuánto podamos tener la ropa que nos guste, no vamos a tener satisfacción ni la bendición de Dios. Pero fíjense aquí, amados hermanos, cómo en este versículo se habla de cuidar la casa de Dios, número uno, para la satisfacción de Dios.
O sea, cuando estamos reunidos como iglesia, como en esta reunión, ¿sí? Estamos reunidos para la satisfacción de Dios. Eso es como número uno. Porque a veces no queremos estar en la reunión de iglesia porque pensamos en nuestra satisfacción, no en la satisfacción de Dios. Es que ya es tarde, estoy cansado, no he comido, está lloviendo, tengo frío, tengo hambre, tengo sed. ¿De acuerdo? A veces, hermanos, hasta por un dolorcito de cabeza no vamos a la reunión de iglesia. Somos frágiles, somos débiles. Yo recuerdo en la secundaria que cuando algún compañero, de hecho yo lo llegué a experimentar, que me sentía un poquito agripado. Y de pronto iba a la enfermería, pues uno iba más con la intención de que, ay, que me regresen a mi casa, ¿no? Pero recuerdo que la persona que atendía ahí, bueno, al menos a mí alguna vez me lo dijo, y se me quedó grabado eso. Dice, por un dolorcito de cabeza, no te vas a morir, quédate en tus clases hasta que termines y te vas a tu casa. ¿De acuerdo? Y así fue como o sea, para mí sí fue como una cachetada, ¿no? Pero al pasar el tiempo lo entiendo, digo, es que tiene razón, a veces ponemos como pretexto lo mínimo, un dolorcito de cabeza, una gripita, y a veces le damos mucho más valor a eso, ¿sí? Y no estamos donde debemos estar. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra satisfacción, no en la satisfacción de Dios. Y cuando estamos reunidos en su nombre, es para satisfacerlo a Él, hermanos. No es para satisfacernos a nosotros. Ni siquiera la predicación y la alabanza es para nuestra propia satisfacción. Ojalá que toquen en la alabanza la canción que tanto me gusta. ¿Quién dice que la alabanza es para ti o para mí? Es para Dios. Por eso debemos, lo digo como un paréntesis, por eso también debemos de pensar con mucha responsabilidad las canciones que cantamos al Señor. Porque no son para nosotros, no se deben de enfocar en nosotros, sino en Cristo. Entonces, cuando estamos reunidos como iglesia, no es para nuestra satisfacción. Bueno, si va el que predica como a mí me gusta, voy. Si van mis amigos, voy. Si no van, lo voy a pensar. No es para tu satisfacción, amado hermano. No es para mi satisfacción, no es para nuestra satisfacción, es para la satisfacción número uno de nuestro Dios. Tenemos que pensar en eso. Si yo voy hoy a reunirme, nuestro Dios va a quedar satisfecho. Va a estar satisfecho. Dios está satisfecho por verte aquí, hermano, porque su corazón está aquí. Y entonces Él despertó tu espíritu de alguna manera para que estés aquí. ¿De acuerdo? Entonces, Dios está satisfecho con tu presencia. Está contento con tu presencia. Dios ama verte cuando estás reunido con otros santos en su nombre. Y aquí estamos. Entonces, número uno es para la satisfacción de Dios, no la nuestra. Pero también debemos de entender, hermanos, que en la satisfacción que recibe Dios al vernos reunidos, también nosotros podemos satisfacer muchas cosas, principalmente nuestra alma. Si descuidamos nosotros la iglesia, no tendremos la verdadera satisfacción ni la bendición de Dios. Porque sí hay una satisfacción cuando venimos a la iglesia. Bueno, yo sé que algunos pueden experimentar lo contrario y no sé explicar por qué razón. Pero cuando venimos a la iglesia tiene que haber una satisfacción. Disfrutamos el estar con otros santos. Disfrutamos el cantar, disfrutamos el orar, disfrutamos la predicación de la palabra, disfrutamos el hablar con otros hermanos. Lo disfrutamos, hermanos. Es disfrutable. Es algo que nos satisface, que nos llena de gozo, de alegría. Estamos contentos, estamos felices por estar con otros santos, reunidos en el nombre de Jesús. Entonces esta palabra satisfecho que aparece en el versículo 10, pues habla de ser saciados, de llenarnos de satisfacción, de la abundancia que hay en Dios y de quedar completamente llenos, hermanos.
Esa es la satisfacción que podemos recibir cuando estamos en su nombre, en su nombre. Entonces, estamos satisfechos porque estamos complacidos, somos dichosos, estamos felices, estamos contentos de estar en la reunión de iglesia. Lo estamos. Entonces, hay una satisfacción, insisto en esto, número uno, en Dios, pero Dios también nos permite disfrutar su misma satisfacción. Estamos satisfechos, Él está satisfecho. Si Él está satisfecho con nuestra presencia, nosotros también podemos experimentar lo mismo que Él está experimentando. Yo estoy satisfecho, dice Dios. Yo quiero que tú también estés satisfecho al estar aquí, que estés feliz, que estés contento, que no vengas porque te traen a la fuerza, porque es una obligación, porque te están doblando el brazo, ¿no? O porque es un intercambio, ¿no? Muchas veces los padres le dicen a los hijos, pues acompáñame a la reunión de iglesia y entonces te dejo ir al antro en la tarde. Pero primero el deber, primero la reunión de iglesia y después te dejo ir al antro. O sea, qué error, ¿no? Pero a veces, o sea, lo estoy poniendo así bruscamente para que entendamos que hay gente que desafortunadamente está a la fuerza. Está a la fuerza y no tendría que ser así. No tendría que ser así. Si nosotros estamos en una reunión como esta, a la fuerza, algo no está bien en nosotros. Y tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, está pasando esto, ¿qué sucede? Trata conmigo, ayúdame. Pero no es normal el que estemos en un lugar así y no podamos disfrutar y quedar satisfechos y recibir la bendición de la presencia de nuestro Dios. Bueno, en el versículo 9, el Señor dijo, por cuanto mi casa está desierta. Pero también ahí el Señor usó la palabra corre, dice cada uno, dice aquí el versículo 9, la siguiente parte, dice por cuanto mi casa está desierta, dice y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Bueno, esta palabra correr indica que la gente en aquellos tiempos estaba ocupada más en el cuidado de sus propias casas. Pero en estos tiempos también hay gente que está más pendiente del cuidado de sus propias casas que de la casa de Dios. Entonces, hoy en día muchos cristianos están tan ocupados cuidando de sus propios asuntos, de sus propios negocios, de sus propias casas, que no tienen el tiempo para asistir a una reunión de iglesia. Y pueden poner en número uno cualquier otra cosa antes que estar reunidos. Bueno, la casa de Dios sigue estando sola, sigue estando abandonada, y esto es un motivo de tristeza. Esa es la verdad. Entristece. Les puedo decir que en esta iglesia local, por años, hermanos, ha sido la insistencia de Dios, reunámonos. Pero son pocos los que atienden a este llamado. Y le doy gracias a Dios por ustedes, porque son de aquellos que atienden a este llamado. Bueno, entonces, lo que quiero recalcar con esto, hermanos, del cuidado de nuestras propias casas, es que debemos aprender a reservar un tiempo para el Señor. Yo sé que todos tenemos ocupaciones, ¿de acuerdo? Todos trabajamos, todos vamos a la escuela, las amas de casa, pues el quehacer, etcétera. Pero debemos aprender de reservar periodos de tiempo, ¿sí? En nuestros días para atender los intereses del Señor. Y uno de los intereses de Dios es el que estemos reunidos en su nombre. Eso es algo que le interesa a Él. Él tiene un gran interés, o sea, el estar reunidos en su nombre no es una ocurrencia humana, es de nuestro Dios, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, está formada por todos nosotros. Entonces Dios desea habitar en su casa. Es el lugar donde Él descansa, donde Él reposa, donde Él ha decidido habitar. Así que para eso, para que Él pueda descansar y reposar, para que Él pueda estar en su casa, pues su casa necesita estar armada, necesita estar hecha, y nosotros somos su casa. Bueno, entonces la casa de Dios
en los tiempos de Zorobabel estaba abandonada y estaba sola, no solo por los ataques de los enemigos, sino también ya llegó el punto en el que había un desinterés por la casa de Dios. Si la casa de Dios está abandonada y sola, pues a mí qué me importa, yo con que pueda tener bien mi casa, con eso está bien. El pueblo comenzó a interesarse en sí mismo, en sus propias casas, y bueno, también el pueblo, esto comenzó a experimentar otro tipo de cosas, algo que todavía también está, pues yo veo que es grave. En Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente la escritura. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, fíjense bien el versículo 3, dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la ven ahora? Dice: ¿no es esta como nada? Es decir, ¿no es esto como algo insignificante delante de sus ojos? O sea, las personas que pudieron ver aquel majestuoso templo que fue edificado por Salomón, ahora veían que la casa estaba en ruinas, que estaba en despojos, que estaba solamente los cimientos de la casa, de esta casa que estaba edificando Zorobabel. Entonces, para mucha gente, lo que se estaba haciendo, lo que se estaba realizando, el trabajo y la labor que se tenía que llevar a cabo, esta nueva casa que tenía que ser edificada, era como nada, era algo insignificante. Ya se los mencioné la vez anterior también. O sea, esto yo lo veo peligroso, hermanos, que en algún momento haya en nuestro corazón un sentimiento así de decir: es insignificante el asistir. O sea, no pasa nada, es como nada. No pasa nada si no me reúno, no pasa nada si no estoy colaborando con Dios para reedificar la casa de Dios. La labor de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo que ya estaba en Jerusalén era reedificar la casa de Dios. ¿Sabes de qué manera, entre otras cosas, podemos nosotros participar de edificar la casa de Dios? Les voy a decir de qué manera. Una muy sencilla. Y con esto que nosotros hagamos, ya estamos colaborando con Dios para edificar su casa. ¿Qué cosa? Bueno, después de todo este rollo, ¿sí? Estando presentes en la reunión de iglesia. Es decir, que el hecho de que estemos aquí, hermanos, ya estamos colaborando para edificar la casa de Dios. Tu presencia es vital, hermano. Tu presencia es muy importante para que esto se lleve a cabo. Entonces, ¿por qué? Porque no está desierta su casa, porque su casa no está sola. Estamos reunidos como iglesia y de esta manera estamos aportando, estamos colaborando, estamos trabajando para edificar la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Así que con este detalle de estar aquí reunidos, ¿sí? Estamos edificando la casa de Dios. Entonces, de esta manera, amados hermanos, pues estamos aportando para esta edificación, pero había este peligro de poder decir que es insignificante el edificar la casa de Dios. O sea, insignificante el no asistir. No pasa nada. Es como nada, dice este versículo 3 en su última parte. ¿No es ella como nada? ¿No es ella como algo insignificante delante de sus ojos el ausentarse? Porque insisto en esto, cuando asistimos, estamos edificando la casa de Dios. Entonces, muchos podían llegar a pensar esto, es algo insignificante, no tiene importancia. Bueno, en Esdras, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, nos dice la Escritura que cuando colocaron los cimientos de la casa de Dios, entonces muchos comenzaron a llorar
mientras otros daban grandes gritos de alegría, de tal manera que no se podía distinguir el llanto de la alegría, porque algunos, nos dice ahí el versículo 12, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, dice, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, lo que edificó Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa que estaba edificando Zorobabel, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces había aquí unos que lloraban porque tenían pues la nostalgia, el recuerdo de aquel gran templo que fue edificado por Salomón. Ahora veían que estaban solamente los escombros y comenzaban a edificar algo nuevo Zorobabel y colocaron los cimientos. Entonces muchos de ellos comenzaron a llorar. Miren, aquí hay un peligro también que podemos enfrentar. Más allá de ser personas de edad, porque aquí dice que los ancianos que vieron la primera casa eran los que estaban chillando, es que nosotros nos hagamos viejos espiritualmente hablando. Y como viejos espirituales, que podamos echar un vistazo atrás y digamos, ay, es que antes era mejor esto y aquello. O sea, yo insisto en esto, el 99.9 de los congregantes de esta iglesia vienen de otras iglesias. Por el motivo que tú sabes, ¿de acuerdo? Pero tal vez llegue un momento en el que tú digas, ay, es que antes estaba súper padre y ahora aquí que pura Biblia, que leamos la Biblia, que nos reunamos, que esto y que aquello, y ya. Y que comiences a llorar porque deseas lo anterior, cuando Dios, si tienes verdaderamente el testimonio del Espíritu de que Dios te ha sembrado en este lugar, gózate, hermano. Si dudas, pues no sé qué haces aquí. Pero si sabes que Dios te ha dirigido aquí, entonces dale gloria a Dios por eso. Pero bueno, entonces vemos que aquí había hasta lloro, llanto y todo esto. Y luego Zacarías 4, versículo 10, Zacarías 4, versículo 10, que también Zacarías fue un profeta que también Dios utilizó para animar a este pueblo que no estaban reedificando la casa de Dios. Dice lo siguiente, Zacarías 4:10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, ¿sí? Es decir, los que despreciaron, los que consideraron como insignificante el reedificar la casa de Dios, bueno, en la misericordia de Dios, algún día ellos van a poder alegrarse también en la casa que Dios está levantando. Bueno, entonces vemos toda esta situación, hermanos. Entonces había este asunto, la casa de Dios estaba abandonada, estaba sola, ¿de acuerdo? Todos estaban interesados más en sus propios, pues estaban en sus propios intereses, en sí mismos. O sea, el interesarse en la casa de Dios, quiero también aclarar esto, es cuando tú te interesas en ti mismo más que en la casa de Dios. O sea, yo no digo que no te intereses en tu casa, ¿no? O sea, tienes que hacer de comer, mamá, tienes que lavar la ropa, tienes que ir a trabajar, el hombre de la casa, etcétera. O sea, tienes que arreglar la puerta que se descompuso, pintar algo. Está bien, o sea, tienes que ocupar de tu casa. O sea, no se refiere eso a la Biblia, sino se refiere a que cada vez que tú tienes la oportunidad de estar en la casa de Dios, pero le das más importancia a otras cosas y puedes estar aquí y no estás, ahí está el problema. Cuando le das más importancia a otras cosas que no son tan importantes, que puedes dejarlas para otro momento, que no son tan importantes como tal vez una junta con tu jefe. Bueno, pues ahí ni modo que le digas, oye, no voy, ¿no? O sea, sí me explico, espero que esté quedando claro este asunto. Bueno, ante esta situación, Dios, amados hermanos, comenzó a animar a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo. Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5, del 4 al 9, vamos a leer lo siguiente porque está impresionante esto y
quería retomar lo anterior para llegar a este punto porque es importante. Dice aquí del 4 al 9. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, bendito su nombre. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, estos versículos, fíjense cómo Dios enfrentó toda esta situación que estaba viviendo el pueblo. Había un desánimo por los enemigos, pero también muchos comenzaron a ser negligentes y se enfocaron en sí mismos y no en la casa de Dios, a tal punto que la casa de Dios se mantuvo abandonada y sola. Dios tuvo que intervenir despertando el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo para que fueran como un solo hombre a trabajar en la casa de Dios. Pero Dios anima con estas palabras a Zorobabel y a Josué y al resto del pueblo y comienza a decir algunas cosas muy importantes. Dios les dice, esfuércense. Les dijo Dios que cobraran ánimo, que trabajaran, que no tuvieran miedo ante los enemigos, ¿de acuerdo? Y porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios se los dijo en Ageo capítulo 1, en el versículo 13, pero también aquí acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. En 3 ocasiones Dios le dijo a su pueblo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, así que esfuércense, cobren ánimo, trabajen. Hablamos de esa palabra en algún momento. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna prevalece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen, y dice, y no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Se los dijo en 3 ocasiones. Ageo capítulo 1, versículo 13, y capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Yo estoy con ustedes. Dios estaba con ellos, hermanos. Dios estaba con ellos. Y Dios, amados hermanos, estaba retomando aquella promesa, aquel pacto que Dios hizo con Israel cuando salieron de Egipto, porque aquí se los dijo en el versículo 5, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Entonces Dios estaba retomando otra vez aquel pacto que hizo con Israel cuando salió de Egipto, y ahora lo estaba retomando con este pueblo que había salido de Babilonia. ¿Cuál era este pacto? Yo voy a estar con ustedes. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, se nos habla de este pacto que Dios hizo con Israel cuando salieron de Egipto, y ahora estaba otra vez retomando este pacto para aquellos que regresaron de la cautividad después de 70 años de estar en Babilonia y ahora estaban en Jerusalén. ¿Cuál era este pacto? Versículo 14, Éxodo 33, 14 dice, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué impresionante, hermanos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, ese es el pacto que Dios estaba haciendo ahora con Zorobabel y con el resto del pueblo. Ahora déjenme decirles algo en relación a este pacto. Nuestro Señor Jesucristo también hizo este mismo pacto con nosotros. Esta misma promesa. Mi presencia estará contigo y te daré descanso, ¿sí? Dios le dijo a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo, mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Pero este mismo pacto, esta misma promesa,
Jesucristo la ha llevado a cabo con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese pacto Dios lo ha hecho con nosotros también. Esa promesa de estar con nosotros. El nombre de Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Su presencia está con nosotros y nos da descanso. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Igual en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, palabras de Jesucristo, dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, hermanos, fíjense lo que Jesucristo dijo: yo estoy en medio de ellos. Cuando se reúnen en mi nombre, cuando se congregan en mi nombre. Entonces fíjense cómo Dios está cumpliendo esa promesa, está cumpliendo ese pacto con nosotros cuando estamos reunidos. En este momento Dios está cumpliendo con su promesa, con ese pacto que en su momento hizo con Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Ese pacto que hizo con Zorobabel, con Josué y el resto del pueblo cuando salieron de Babilonia y comenzaron a edificar la casa de Dios. Y ese mismo pacto, esa misma promesa se cumple hoy con nosotros al estar reunidos en el nombre de Jesucristo. ¡Qué glorioso, hermanos! Por eso, hermanos, regresamos, por eso quise retomar lo anterior. La casa del Señor estaba abandonada, estaba desierta. Pero ahora nosotros sabemos que Dios está cumpliendo su pacto cuando estamos reunidos, cuando su casa no está desierta, cuando su casa no está abandonada, cuando la reunión de iglesia no la tomamos como algo insignificante, como una pequeñez, sino cuando le damos la importancia, porque el Señor Jesucristo, para que se realizara esta reunión, hizo una promesa, hizo un pacto. Mi espíritu estará con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Donde 2 o más están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La promesa del Señor se está cumpliendo hoy, enfrente de nosotros. Como dijo Jesús ahí en Lucas 4, cuando abrió en una sinagoga una lectura de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, etcétera. Y cerrando el rollo y entregándolo al encargado de la sinagoga, dijo: esta lectura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Este pacto, esta promesa se está cumpliendo hoy enfrente de nosotros, hermanos. Y cada vez de aquí en adelante que nos reunamos en su nombre, y las veces anteriores que nos hemos reunido de igual manera. Qué glorioso es el Señor. Por eso, hermanos, no menospreciemos la reunión de iglesia. No es una pequeñez, no es algo insignificante, no es como nada. La casa de Dios no debe de estar vacía y no debe de estar desamparada. Tiene que estar llena. Jesucristo dijo: que mi casa esté llena. Qué tremendo. Y luego dice Mateo, igual, capítulo 28, versículo 20, la segunda parte, igual palabras de Jesucristo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ratificando su promesa. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estudiamos un poquito la vida del rey Acab, creo que sí era Acab, no recuerdo si era él, pero bueno, un rey que no creía en Dios, que detestaba a Dios. Dios le mandó un profeta para decirle: pídeme una señal. Y este rey no quiso ninguna señal. Dijo: no, yo no voy a tentar a Dios y no le voy a pedir ninguna señal. Pero Dios dijo: bueno, tú no quieres ninguna señal, pero yo voy a decir cuál es esta señal. Esta de una virgen concebirá a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la gran señal también, hermanos, del final de los tiempos. Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Porque es un pacto de que su Espíritu estaría con nosotros. Entonces, fíjense muy bien, las palabras de ánimo de Dios a través del profeta Ageo para Zorobabel, Josué y el resto del pueblo eran estas: esfuércense, cobren ánimo,
trabajen, edificando la casa de Dios, ¿de acuerdo? No tengan miedo de los adversarios, ¿de acuerdo? Porque yo estoy con ustedes, mi presencia estará con ustedes, les daré descanso, yo estoy ahí, mi espíritu está con ustedes. Mientras nos esforzamos en todo esto y cobramos ánimo nosotros también y trabajamos, hermanos, reedificando la casa de Dios, se va acercando el tiempo del cumplimiento del versículo 7 de Ageo capítulo 2. ¿Qué dice Ageo capítulo 2? Es en este mismo contexto de las palabras de ánimo, pero también de yo estoy con ustedes. Cobren ánimo, trabajen, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y luego dice el versículo 7, dice, bueno, desde el 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, es decir, los acontecimientos que señalan el regreso de Cristo. Y dice el 7, dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. La plenitud de la gloria de la casa de Dios, que es la iglesia, será experimentada cuando regrese Jesucristo, quien es el deseado de las naciones. O sea, la presencia de Cristo está aquí, no lo dudemos, hermanos. Pero cuando Cristo regrese y todo ojo le vea al sonar de la séptima trompeta, la gloria, amado hermano, que vamos acumulando de reunión en reunión, de cada tiempo de oración en cada tiempo de oración, estamos acumulando una gloria que se verá manifiesta en el regreso de Jesucristo, el deseado de las naciones. Entonces, fíjense qué impresionante es esto, hermanos, porque mientras nosotros trabajamos y nos esforzamos y cobramos ánimo y su presencia está en medio de nosotros, se va acercando el tiempo en el que el deseado de las naciones venga pronto. Es decir que nosotros, hermanos, cuando estamos aquí reunidos como iglesia, cuando no consideramos como una pequeñez o como nada el estar reunidos en su nombre, cuando nosotros le damos la importancia de vida a una reunión de iglesia y de esta manera estamos trabajando y de esta manera estamos reedificando la casa de Dios, ¿sí? Entonces solamente nos vamos acercando al tiempo en el que el deseado de las naciones, que es Cristo, venga. Y estamos trabajando.